eso correspondería a una recesión mayúscula. Por eso ahora se están buscando tipos de interés reales negativos. La situación es muy complicada, hay riesgo de deflación de demanda y por tanto es necesario actuar. Pero si ustedes miran cómo iba Estados Unidos en estos años, sí, hubo una recesión corta entre marzo y noviembre de 2001, tal y como la fecha del National Bureau of Economic Research, pero luego la economía se recupera y crece por encima del potencial. El potencial es tal y como lo presenta la Reserva Federal de San Luis, utilizo sus propios datos, y nosotros seguimos con tipos negativos. ¿Estaban locos? Bueno, encontraban una justificación. Si uno mira la inflación, el IPC general es el indicador que se utiliza, por ejemplo, en Europa. Hay algunas cosas incómodas, yo no me sentiría absolutamente contento con esa evolución, pero lo que hay en las barras negras es el indicador que utiliza la Reserva Federal. Es un indicador más restringido que además elimina los elementos más volátiles y claro, lo que ustedes ven ahí no está mal. Estabilidad de precios 1,5%, 2%. Tengamos una política laxa porque no se está reflejando en los precios, recuerden, de los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo. Efectivamente no se estaba reflejando. Esos precios, que a ustedes les pueden parecer estabilidad, esos precios son demasiado altos, incluso en bienes y servicios de consumo. ¿Por qué? Porque hay tres factores de oferta que estaban presionando a la baja sobre precios. Nuevas tecnologías que reducen costes, globalización que reduce costes y precios de bienes del consumo final y una década de precios energéticos ridículamente bajos. En 2002 empiezan a crecer, pero estaban ridículamente bajos durante mucho tiempo. Deberíamos haber tenido precios más bajos. Deflación de oferta. ¿Por qué deflación de oferta es un problema? La de demanda todos lo tenemos claro. ¿Por qué la deflación de oferta es un problema? Si los factores de oferta nos llevan a que los precios caigan, ¿qué morbo tenemos en que los precios tienen que ser mayores cada año? Cuando esos factores de oferta se sabía que iban a ser provisionales. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenemos indudablemente un problema. Pero claro, el problema que todos ustedes conocen es que hay más precios en la economía, aparte de los bienes y servicios de consumo, los precios de los activos. Y ahí es donde se estaba filtrando esa excesiva laxitud monetaria, esos tipos de interés demasiado bajos. Hay otras explicaciones, luego las verán citadas, no podré detenerme, pero sin duda esta tiene al menos parte de veracidad. ¿Qué hacemos? Segunda idea. Por tanto, la primera, los tipos deben ser los que deben ser. Segunda idea, ¿qué hacemos con los precios de los activos? ¿Los convertimos en el nuevo objetivo de la política monetaria? A mí esto me preocupa. Hay dos posturas muy enfrentadas. La idea de Alan Greenspan, la idea original, no ataquemos las burbujas, cuando exploten ya arreglaremos el problema. Bueno, ya ven ustedes cuál ha sido la magnitud del problema y lo que nos va a costar arreglarlo. Por tanto, pero hay una fundamentación más sólida para tener cuidado a la hora de intentar explotar burbujas, intentar atacar el precio, por ejemplo, de la vivienda cuando sube mucho. Yo lo resumo hablando del cuádruple no de Donald Cohn y Frederick Mishkin. Donald Cohn es vicegobernador de la Reserva Federal. Frederick Mishkin fue miembro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la FED hasta hace poco y uno, sin duda, de los más reputados economistas académicos en el ámbito de la economía monetaria del mundo. Y ellos ponen 4 problemas para que el Banco Central se dedique a pinchar burbujas. Primer problema, no es tan fácil decidir cuándo hay una burbuja o cuándo el aumento del precio se debe a aspectos fundamentales. Segundo problema, dado que la política monetaria tiene retardos en su efectividad, hacer coincidir el efecto de las subidas de tipos con la caída del precio de la burbuja que nosotros buscamos es complicada. Tercero, incluso aunque lo hagamos, no tenemos garantías de revertir lo que el mercado está queriendo, que es que los precios suban. Y en cuarto lugar, y más importante, subir los tipos de interés para arreglar, por ejemplo, el mercado de la vivienda, afecta a muchas otras cosas en la economía. Los tipos de interés afectan a todo. Y por tanto hay que tener cuidado. Frente a eso está la idea de que hay que incluirlos con mayor peso en las decisiones de política monetaria, o incluso los hay que dicen que haya objetivos explícitos. Que los bancos centrales, cuando el precio de la vivienda suba por encima de no sé qué nivel, suban los tipos. Esto es arriesgado. Yo tengo bastante simpatía por las ideas de Cohn y Mishkin. No quiere decir que no haya que cambiar nada. Posiblemente hay que incorporar algo más en las decisiones, la evolución del precio de los activos. Pero yo propondría un quinto no, y volveré a lo anterior. Oiga, simplemente no pongan una política monetaria que favorezca las burbujas. Es más fácil, así luego no tienen que explotarlas. Y el último argumento, aquí voy a discrepar, lo único, porque la presentación de Maite es impecable, pero voy a discrepar en una cosa. A mí me da cierto miedo lo que están haciendo el Reino Unido y Estados Unidos. Una vez se acaba la posibilidad de actuar vía tipos de interés, es cierto que la situación es muy grave y por tanto requiere otras medidas no convencionales o heterodoxas. Pero de algunas de ellas va a ser difícil salir. No le va a ser nada fácil
proveer liquidez ilimitada a tipos muy bajos y por un tiempo determinado, eso es fácil de revertir, se revierte por sí solo, ya tiene la estrategia de salida. Pero si yo dedico centenares de miles de millones de dólares, euros o libras a comprar títulos del Tesoro, a comprar papel comercial, a comprar títulos colateralizados con préstamos al consumo, préstamos hipotecarios, préstamos a estudiantes, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo devuelvo ese dinero al mercado? Perdón, ¿cómo devuelvo esos títulos al mercado y retiro el dinero? Si no lo hago a tiempo, voy a tener un problema gravísimo otra vez de excesiva laxitud que me va a llevar a repetir el episodio. Y si lo quiero hacer a tiempo, ¿a qué precios lo hago? Y si el mercado no lo quiere, ¿cuántas pérdidas van a tener los bancos centrales? No tienen capital para asumirlas. Y si las tienen que cubrir los gobiernos, ¿dónde queda la independencia de los bancos centrales si los gobiernos tienen que ir a salvarlos, a los propios bancos centrales? Hay que avanzar, pero yo creo que hay que avanzar con más prudencia de aquella que está aplicando la Reserva Federal. Voy ya, prometo, mucho más rápido. Los tres siguientes pilares de mi estrategia. Primero, voy a dejar, si a alguno le he caído simpático, voy a dejar de serle simpático ya, ahora mismo, no se preocupen. Hay que ser contracíclicos siempre. Cuando las cosas van mal, está muy bien lo de gastar más, que el sector público ayude, vale. Cuando va bien hay que ahorrar. Contracíclico siempre quiere decir que el equilibrio presupuestario no es suficiente. Después de década y media de expansión, ingresando muchísimo por elementos, por ingresos vinculados al mercado hipotecario, por la enorme generación de empleo, cotizaciones de la seguridad social, por la propia riqueza, impuestos directos e indirectos, no es admisible que muchas administraciones no tengan ya una posición de superávit. El 2,2% de superávit que España tenía en 2007 era insuficiente. En esto me siento vindicado, lo dijimos a los medios cuando acudieron a las reuniones de los CEIS, se lo dijimos, no es suficiente. En un año del más 2,2 al menos 3,8. 6 puntos de deterioro. No haré anticipo sobre cómo estaremos en 2009 o 2010, pero váyanse ustedes a Estados Unidos y verán algo parecido. Hay que ser contracíclicos siempre. No se preocupen de que haya superávits. Hay gente que tenemos un problema de envejecimiento de la población en un futuro no tan lejano, aunque lo parezca. Aumentará nuestro gasto en sanidad y pensiones. Y además habrá que devolver la deuda en la que estamos incurriendo. Por tanto, contracíclicos siempre. Menos popular todavía. Esto sí que es muy aplicable a España. Lo lamento. En España la prioridad siempre es el gasto social sobre el gasto productivo. Siempre. Yo entiendo que en una crisis no se puede, se debe aumentar, no solo no se puede recortar el gasto social, no se puede dejar a múltiples agentes en la estacada. Pero en las expansiones aquí se prioriza el aumento del gasto social, sobre el gasto productivo. No es muy popular, pero verán ustedes, si yo aumento el gasto productivo, aumento la productividad y la competitividad de mi economía, generaré riqueza, generaré más empleos, con lo cual una parte del gasto social ya cae, el gasto en desempleo, generaré mejores salarios y generaré más riqueza para atender otros componentes del gasto social. Si en mi elección prioritaria es siempre aumentar el gasto social, y es lo habitual que nuestras autoridades cuando salen a presentar un presupuesto incidan mucho en cuánto ha aumentado el gasto social, está bien, yo no quiero que lo recorten, pero si esa es la prioridad siempre, al final no se genera riqueza para sostenerlo. Aspirar al modelo de bienestar social de los países nórdicos estará muy bien, pero con nuestro nivel, ya no digo nuestro nivel de impuestos, con nuestro nivel de PIB per cápita y con nuestro nivel de productividad no se puede aspirar, es imposible aspirar a ese nivel de gasto social. Por tanto, trabajemos primero la vertiente productiva que la tenemos abandonada. Países emergentes, yo también tengo que dar una pincelada, al final los pobres emergentes siempre se quedan un poco al margen, no siempre quiere contar cosas. Estoy totalmente de acuerdo en que han de aumentar su grado de protagonismo, su grado de capacidad de decisión en el funcionamiento de las grandes decisiones de la economía mundial. Seguro, pero eso exige responsabilidad. Eso exige que ellos también tienen que contribuir a frenar el proteccionismo, con algunas medidas como las que tienen ustedes ahí apuntadas, en las que no me puedo detener. Quiere decir que ellos no pueden aspirar a seguir creciendo al 8, al 10, al 12% solo vendiendo al exterior, solo con inversión y exportaciones. Tienen que estimular la demanda interna, el consumo, por ejemplo, desarrollando sistemas de protección social. Por ejemplo, defendiendo el cumplimiento de los contratos laborales y que se paguen los salarios pactados, que eso aquí nos parece muy obvio, pero en otros países no lo es. Y así eliminaríamos, esta es otra de las explicaciones, no me voy a detener, el famoso Global Saving Gap, el exceso de ahorro en estos países.
Tienen que desarrollar mercados financieros y el acceso a los mismos de todas las compañías públicas para que sea más transparente la financiación que obtienen. Eso además generaría más activos. Hay gente que defiende que todo el problema que ha habido